Vamos a grabar la sesión, vamos a iniciar la grabación. Buenos días a todos. Como os decía, en la sesión sobre el diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2 ha despertado un gran interés y cuando la semana pasada se cortó de pronto la transmisión, pues muchísimos me han pedido que intentáramos mandarle el enlace con el vídeo. No fue posible porque fue un día que debía de estar todas las conexiones regulares. Vamos hoy, por tanto, a continuar la sesión desde el comienzo, José Antonio, agradeciendo el esfuerzo y el interés que se ha tomado por la sesión a José Antonio Lepe. En segundo lugar, excusar la presencia de la directora médica. Charo estaba en una reunión que no puede excusarse a la misma hora y me ha pedido que excusara su presencia. Y nada más, vamos a dar comienzo a la sesión. José Miguel, ¿tú quieres hacer la presentación? Brevemente, como bien comenta Manolo, hoy tenemos una sesión muy de gran interés, preguntas y posibles respuestas que seguro que José Antonio nos va a aclarar de manera como él hace habitualmente. Y José Antonio, como sabéis, ahora mismo es el responsable del servicio de microbiología de nuestro hospital y están haciendo el trabajo que sobra decir con más de 2.000 PCRs diarias, etcétera, etcétera. Así que, José Antonio, adelante. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer de nuevo la invitación a compartir con vosotros esta sesión. Una sesión que de alguna forma yo he rehuido de las profundidades microbiológicas. He planteado una sesión más conceptual para que cualquier persona no se pierda en términos que tal vez no vienen al caso. Y pongo posibles respuestas porque en el fondo esta sesión tiene un conflicto de intereses conmigo mismo. Expreso mi opinión, que muchas veces tal vez no sea la que se recogen en muchos manuales, pero que de alguna manera yo intento que aclaremos conceptos y que, bueno, si al final de ella pues tenéis alguna duda, yo lo aclaro encantado. Bien, parece, y esto es un poco spoiler porque esto ya lo conté la semana pasada, habría que empezar por decir qué pruebas diagnósticas tenemos disponibles para el diagnóstico del SARS-CoV o del COVID, por hablar más cómodamente. Como veis, tenemos pruebas rápidas, pruebas convencionales, pruebas especiales, serología. Tal vez las que ahora mismo están más en el candelero es sobre todo las pruebas rápidas, las pruebas de antígeno, que no las hacemos nosotros expresamente en el servicio de microbiología, se hacen a lo largo del hospital, Urgencia fue pionera y se van extendiendo y cada semana se van indicando en nuevas situaciones. Nosotros también tenemos una prueba rápida molecular, no una prueba de antígeno, que es el GenExpert. Después hablaremos un poco de él. Lo que pasa es que es una prueba unitaria, es decir, trabaja paciente a paciente, está más dedicado a una medicina más personalizada. Y después tenemos las pruebas convencionales con alta carga de muestras, es decir, cuando trabajamos con más de 100 muestras de golpe, que son los que derivamos a los famosos robots, a los Opentron o a los analizadores tipo 6800. Y después una baja carga de muestras que también las podemos procesar cuando las peticiones no son tan intensas, que las hacemos por métodos manuales más convencionales. Después tenemos un panel especial que es múltiple, que no solo detecta COVID, ahora hablaremos un poco de él. Y después, bueno, la serología, también una serología rápida tipo antígeno, pero con anticuerpos, que yo creo que ya no tiene tanto sitio como tenía antes. Y después una serología convencional que separa IgG y IgM. Pues también trabajamos con más volúmenes y trabajamos también en analizadores. Hablo de que tenemos un circuito especial, que es el panel sindrómico de la neumonía extrahospitalaria. Este panel en realidad no se creó para la situación de pandemia que tenemos actualmente. Este panel estaba contemplado dentro del plan de diagnóstico y tratamiento precoz de la unidad y que de alguna forma hoy vamos a instaurar poco a poco. Cuando explotó toda la situación, pues lógicamente lo pusimos a disposición de los pacientes. En principio estaba pensado y de hecho se sigue utilizando así en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con mala respuesta. Y como veis, ya no solo detecta el SARS-CoV-2, sino otros coronavirus. Esto es muy importante, detecta 6 tipos de coronavirus. También detecta el MERS-CoV, relacionado con toda la epidemia de un virus respiratorio, también coronavirus muy similar, que se ha quedado casi circunscrita a la península arábiga. Está transmitida generalmente por consumo de leche de camello y, lógicamente, epidemiológicamente es mucho más fácil de controlar, pero no está erradicado. Y después los coronavirus clásicos de siempre, que algunos producen neumonía
en pacientes inmunodeprimidos. El tiempo de respuesta de esta manera es muy interesante porque es una hora y detecta mucho más virus y algunas bacterias. Pero la pregunta es cómo nos organizamos en el servicio. Bueno, pues esto en realidad lo podía haber puesto a la fotografía del siguiente viernes. Esto estaba preparado para la semana anterior, pero la fotografía es exactamente la misma. Nosotros en un día de alta carga llegamos a las 2.600 PCR día. Esto es importante porque en realidad las PCR no son técnicas generalmente contempladas para urgencias y menos para estos grandes volúmenes. Y como veis, la presión, la gran presión que nosotros tenemos en el servicio es del área sanitaria. Del área sanitaria recibimos en casi todos los días de la semana más de 2.000 muestras. Y el 84% de nuestro trabajo se circunscribe a esta presión que no solo es del área sanitaria de Virgen del Rocío, sino del área sanitaria de San Juan de Dios y de Osuna. Pero es decir, que la presión que tenemos es importante. Esto nos obliga a trabajar con grandes volúmenes de muestras. Tengan en cuenta que nuestro plazo de respuesta es de 24 horas y aquí es donde entran en juego los robots y los autoanalizadores. Esto no se pueden hacer por técnicas convencionales nunca. Y después tenemos una carga de trabajo del hospital que es mucho más suave, solo que se dilata en el tiempo, que son aproximadamente el 16% de las peticiones que recibimos. Estas van normalmente encaminadas a PCR manuales, puesto que aquí el plazo de respuesta nuestro va de unas 2 a 6 horas. Y en casos especiales empleamos PCR como el GenExpert, que lo empleamos como técnica de comprobación, como técnica en pacientes críticos que tienen que hacerse algún procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Y esto es más o menos la organización que tenemos en el día a día del servicio. ¿Y qué positividad tenemos? Esto es importante. Aquí, lógicamente, está una semana de retraso, pero es lo mismo, es decir, no ha cambiado nada. Vemos que el porcentaje de positividad de PCR en el hospital ronda el 20%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes que testamos en el hospital es positivo. Y en el área sanitaria es muy similar, un 22%. Yo creo que no hay diferencia estadísticamente significativa. Pero fíjense, es muy curioso que los antígenos realizados en el hospital, que no solo corresponden a urgencias, sino todos los que se realizan de alguna forma también en las plantas, la positividad sube en realidad al 30%, es decir, a 1 de cada 3. Es interesante esta diferencia que, como ven, es casi de 8 o 9 puntos. Una pregunta que nos hacen muchas veces y que yo creo que en las últimas 2 semanas se ha hecho mucho más, es la diferencia que hay entre realizar una prueba de antígeno y una prueba PCR. Y si hay diferencia, miren cosas distintas. Como veis, cuando nosotros tomamos una muestra, a la izquierda veis un esquema de virus, nosotros lo que utilizamos son partículas, lo que obtenemos en la toma de muestras son partículas íntegras del virus. Entonces, tanto cuando trabajamos con antígeno como trabajamos con PCR, lo primero que tienen un paso común que es la lisis. Nosotros esa muestra tenemos que introducirla en un tampón de lisis y romperla. Es decir, tenemos que separar los componentes del virus. En el caso de los antígenos, pues simplemente determinamos generalmente hay técnicas que determinan otras cosas, pero no es la proteína de esa imagen verdecita que veis aquí. Y la detectamos per se, es decir, no amplificamos, es decir, la cantidad que hay en la muestra es la cantidad que nosotros determinamos en la inmunocromatografía. En las técnicas de PCR es distinto, son mucho más finas. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es extraer el ARN, un virus ARN, y purificarlo, y posteriormente lo retrotranscribimos en ADN y lo amplificamos. Lo amplificamos, por lo tanto, de una pequeña cantidad de material genético del virus hacemos mucho. Y esto lo marcamos con anticuerpos fluorescentes, leemos las curvas de amplificación y detectamos la presencia o ausencia del virus. Es decir, que la mayor diferencia entre una prueba de PCR y una prueba de antígeno es que el material que se determina en las PCR se amplifica para aumentar la sensibilidad y en las técnicas de antígeno pues se detecta exactamente lo que hay en la muestra. ¿Y cómo se interpreta? Bueno, pues en el caso de una prueba de antígeno pues no tiene mucha dificultad. Es decir, las pruebas de antígeno tienen dos líneas, una de control y otra de prueba. Si sale una,
significa que la técnica ha salido, pero que no hay antígeno de corona. Y si salen las dos pruebas, es que las pruebas positivas y tenemos detectamos esa proteína. Fíjense, es muy curioso porque el control, en realidad lo que determina es otra proteína. Determina una proteína del estreptococo beta-hemolítico grupo C, que es un estreptococo que está como saprófito en las vías aéreas superiores de los humanos en el 100%. Es decir, que el control en realidad lo que detecta es otro microorganismo que no tiene nada que ver, pero nos dan seguridad de que la técnica ha salido. Detectar ARN o no ARN por técnicas moleculares ya es mucho más complicado. Primero porque trabajamos con dos genes. Nosotros trabajamos con dos genes que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, el gen de la envoltura y el gen de la nucleocáside, y después un control de RNasa humana que detecta que la técnica ha salido o no ha salido. Entonces, esto lo que nos devuelve los termocicladores son imágenes como esta, difíciles de interpretar, al principio hay ruido de fondo, después hay unos umbrales de positividad, y si los dos genes cruzan estos umbrales de amplificación, pues se considera que la prueba es positiva, y si no los cruzan, que la prueba es negativa. Ya les digo, esto es complicado de explicar, pero fíjense que aquí no hablamos de positivo o negativo, hablamos de se detecta o no se detecta ARN. Y miden lo mismo, porque esta es otra pregunta que nos hacen muchas veces. ¿Mide lo mismo el antígeno que la PCR? Pues no. Si quieren irse hacia atrás, hacia los comienzos de la primera ola, cuando veíamos en la televisión, sobre todo en Corea, tomando muestras en los aeropuertos, en las calles, lo que estaban determinando era antígeno, porque el antígeno se concibió como una prueba de vigilancia, una prueba que buscaba cortar cadenas de transmisión. Es decir, no era una prueba clínica para diagnosticar infección. Lo único que quería, lo único que en realidad el origen primordial de los antígenos es cortar cadenas de transmisión, pacientes infecciosos. ¿Qué característica tiene? Bueno, pues que el antígeno tiene una sensibilidad analítica mucho más baja, es unos 1000 veces menos sensible que la PCR. Por lo tanto, tiene el problema de que podemos obtener falsos negativos. Detecta exclusivamente cantidades de virus que se relacionan con el periodo de infección. Se pierden los periodos preinfecciosos muy tempranos y los periodos postinfecciosos. Esto es la curva de evolución de un paciente con buena evolución. Pero como veis, lo único que hace el antígeno es detectar grandes cantidades de virus que en ese momento, por esas concentraciones, son infecciosos y originalmente están diseñados para cortar cadenas de transmisión. Para eso fueron diseñados en un principio. Bueno, pero tanto ha ido teniendo, sobre todo estas versiones modernas de antígenos, tanta importancia y ha llegado tanto al público que se han empezado a emplear en muchas circunstancias, tanto que la OMS ha dedicado un documento exclusivamente a la detección de los antígenos y da una serie de recomendaciones que no tienen por qué ser obligatorias, pero da una serie de recomendaciones. Y la primera que da, y lo dice muy claro, es que solo está indicado en pacientes sintomáticos. Es decir, ya le pone una primera traba. Ahora veremos que esto es matizable. ¿Y por qué dice que no se emplea en pacientes asintomáticos? Porque el resultado negativo no es seguro. Ya hemos visto que es una técnica 1000 veces menos sensible que la PCR. Por lo tanto, un resultado negativo no quiere decir que no haya infección por coronavirus. Lo que nos va a decir generalmente es que no hay capacidad de transmisión. Pero ya deja la primera ventana abierta porque dice que se puede emplear en asintomáticos, sobre todo si son contactos de casos, porque ahí la carga viral es muy similar. Y después llega a lo que yo, si pudiera, pondría las 12, 13 diapositivas que tengo una tras otra, la calidad de la muestra. Esto es el caballo de batalla de trabajar con antígenos, la probabilidad de falsos negativos. Si nosotros no tomamos bien la muestra de antígenos, si el resudado nasofaringeo no se toma correctamente, y para eso el personal tiene que estar entrenado, la posibilidad de falsos negativos es muy importante. Esto intentaré repetirlo en casi todas las diapositivas que diga. Es decir, lo más importante cuando trabajamos con una prueba mucho menos sensible que la PCR es que la muestra esté bien tomada. Y eso hay que entrenar al personal perfectamente y no olvidarnos nunca. Y después le dedica, es un documento largo, algunos aspectos al screening
Y dice que no está recomendado en situaciones en que se espera baja prevalencia. Por ejemplo, el screening a la puerta de entrada de los centros sanitarios, la donación de sangre, la cirugía programada. ¿Por qué? Porque en estas poblaciones la probabilidad de que encontremos un paciente infectado es muy baja. Y si la prevalencia en estas poblaciones, que son muy estratificadas, son muy pequeñas, son muy bajas, la probabilidad de falsos positivos es alta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un momento dado podemos catalogar a un paciente como positivo y no serlo. Esto también altera mucho y crea mucha tensión. Entonces, estas son las recomendaciones que hace, en general, en septiembre de este año, la OMS. Sin embargo, hace una semana se ha publicado este artículo que está publicado en hospitales catalanes, está hecho, es decir, en población española. Y como veis aquí, intenta arrojar un poco más de luz a estas recomendaciones tan estrictas que da la OMS. Si veis aquí, lo primero que ellos se dan cuenta cuando evalúan las poblaciones es que la carga vírica, es decir, si veis todos los puntitos en cada uno de los cuadrados, la carga vírica de corona en todas las situaciones de los casos, contactos y asintomáticos es similar. Es decir, tenemos la misma distribución de carga de virus. Por lo tanto, parece que esta recomendación de que solo se emplee en casos podía ser matizada. Pero fíjense otra cosa más interesante. A medida que va bajando la carga de virus, es decir, a medida que los ciclos de amplificación son más altos, es inverso. Es decir, mientras más alto sea el ciclo de amplificación, menos cantidad de virus hay. Os dais cuenta que cuando las cantidades de virus son altas, la prueba de antígeno tiene una sensibilidad del 95-100%, es decir, trabaja igual que una PCR. Y es cuando las cargas de virus van disminuyendo, cuando ya se van a ciclos de entre 25 o 30, cuando ya la sensibilidad va cambiando un poco y entonces ya baja a sensibilidades del 80%. Y cuando ya las concentraciones de virus son más bajas, que están en los ciclos de 30 a 40, pues ya la sensibilidad es mucho más problemática. De hecho, los asintomáticos puede llegar al 50%. Es decir, que la carga de virus en la muestra que tomamos es básica. Y esto tiene que ver con dos cosas, con la evolución del paciente, pero tiene también mucho que ver, y vuelvo a repetirlo, con la toma de muestra. Es decir, el antígeno funciona bien y eso es lo que quiero, independientemente de la población, de la situación clínica de los pacientes, cuando la carga de virus es alta. Y otra pregunta, entonces, ¿influye en la situación clínica del paciente? Pues sí. Esta grafiquita con la que yo matizaría alguna cosa, pero bueno, está bien para lo que quiero explicar, la publicó el Ministerio en agosto. Como veis, aquí pone la curva de evolución de un paciente con enfermedad leve sintomática, que es la verde, una en un paciente con evolución grave y una curva casi plana con los pacientes críticos. Como veis, las cantidades de virus en cada uno de estos tipos de pacientes distintas. En un paciente leve o asintomático, el antígeno detectaría periodos hasta de 7 días, los primeros 7 días de infección. Posteriormente ya caería a niveles mucho más bajos que ya solo los detectaría la PCR. Pero fíjense que es muy curioso que en estos 6-7 días de comienzo de la evolución de la enfermedad es cuando la probabilidad de transmisión es muy alta y ahí la coge perfectamente el antígeno. Después ya la pierde y sería la PCR la que ocuparía su lugar. En los pacientes graves la evolución es más larga, es un poco más larga y encontraríamos positividades del antígeno hasta el día 13, día 14, es decir, hasta las 2 semanas de evolución. Es decir, en pacientes leves el antígeno esperaríamos positividades en la primera semana, hablando en forma fácil. En los pacientes graves con evolución normal, eso sí hay que dejarlo muy claro, hasta las 2 semanas. Y en pacientes críticos donde ya hay una falta de control del sistema inmune del virus, hay una replicación continua y siempre serían positivos tanto el antígeno como la PCR. Es decir, que el antígeno, según la situación clínica del paciente, también da un rendimiento o da otro. Esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, cuando tomamos muestras para antígenos, no solo hay que tomar bien la muestra, sino también tener muy claro el periodo evolutivo del paciente y su situación clínica. Todo esto nos va a ayudar a poder interpretar con más facilidad el antígeno.
Bueno, ¿y cómo nos funciona el antígeno a nosotros? Bueno, pues nosotros hemos hecho dos cortes de situación respecto a la sensibilidad de los antígenos. Una fue un periodo de preimplantación que hicimos en urgencia del Hospital General, donde se empezaron a evaluar, es decir, se hizo concomitantemente PCR y antígeno, y vemos en estos casos que con lo que evaluamos en ese momento, la sensibilidad del antígeno llegaba al 80%, con muy buena especificidad. Es decir, detectábamos en la puerta uno de cada 5 pacientes en los que en principio 4 de cada 5 pacientes en los que había en principio sospecha clínica de infección por coronavirus. Yo creo que estaba bastante bien. Tampoco sé exactamente la situación clínica que estaba cada uno. En un corte que hemos hecho del 26 al 1 de noviembre, y ya no solo incluye urgencias, sino también hospitalización, incluía 136 pacientes, fíjense que la sensibilidad ha bajado bastante, al 60%. A mí, con estos datos, me da que pensar si lo que hay detrás de estos cambios de sensibilidades son peor calidad en la muestra que tomamos, o que se están tomando muestras de antígenos en periodos evolutivos mucho más largos de los pacientes. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero me llama la atención este cambio del 80 al 60%. A mí, como microbiólogo, me gustaría achacarlo a peor calidad en la toma de muestras, y eso deberemos, y ya lo he dicho varias veces a lo largo de la exposición, pero también me gustaría dejar claro que siempre hay que contemplar el antígeno en el periodo evolutivo. Bueno, volviendo a las PCR, otra pregunta y esto pasó hace 2 o 3 días, una muestra de La Guardia, ¿es realmente mi PCR negativa? Oh, este es un drama porque, sobre todo en urgencias, en otras, un paciente pasa un circuito a otro según el resultado de la PCR, me dijiste que la PCR era negativa, después ha sido positiva, ¿esto qué es? Dios mío. Esto tiene una explicación muy fácil. Otra cosa es que nos convence. Primero es la muestra que utilizamos. No es lo mismo trabajar con exudado nasofaringeo que, por ejemplo, con una infección, con una toma de vías altas que una toma de vías bajas como un lavado broncoalveolar. Es decir, las tomas de muestra de tracto respiratorio inferior son mucho más sensibles. Es decir, una PCR negativa en exudado nasofaringeo no tiene por qué ser negativa en lavado broncoalveolar. Esto en principio, pero fíjense que a partir en una buena evolución, a partir, como hemos dicho, del 7-8 días, la PCR se vuelve negativa porque la carga de virus ya es tan baja que es indetectable. Pero hace dientes de sierra, como veis aquí, y salta el umbral de detección en algunos momentos en el periodo evolutivo de un paciente que por otro lado está normal. Es decir, que estos cambios en las PCR y muchas veces el repetir con una técnica distinta hace que haya estos pequeños saltos en la positividad, pero normalmente reflejan cargas virales muy bajas y, por lo tanto, una capacidad de transmisión nula, por mucho que en el tracto respiratorio inferior haya concentraciones más altas. Pero por eso digo que la PCR también hay que situarla en su contexto. Otra cosa que aparece en los documentos, sobre todo a la hora de evaluar pacientes, sobre todo personal sanitario, es que buscamos una PCR negativa y cuando no es negativa muchas veces buscamos lo que se llama el ciclo umbral, el ciclo a partir del cual amplifica el material genético. Y en muchos documentos se habla de que CTs muy bajos, muy largos, como el 34, 35, cercano a 40, tienen una capacidad de infección nula. Esto es así y entonces, si fuera tan fácil, nosotros junto al resultado positivo daríamos el valor del CT y aquí acabarían muchísimos problemas de manejo. Pero no es tan fácil. Porque tengan en cuenta, y vuelvo a decirlo, de la calidad de toma de muestra, que nosotros partimos del material genético que hay en la muestra. Si la muestra está mal tomada y el material genético es escaso, estas positividades a ciclos 34, 35, muchas veces no van a ser reales, porque partimos de baja. Entonces, la única posibilidad, y esto lo ha publicado el Hospital La Paz hace muy poco también, en septiembre-octubre, es intentar normalizar las curvas de amplificación. Esto requiere un cambio en las PCR, porque nuestras PCR, en el fondo, aunque son cuantitativas, se afectan, ya les digo, por la cantidad de muestras, y si se pueden normalizar las curvas, entonces sí podríamos ofrecer el valor de CT como un umbral
a partir del cual podríamos decir que un paciente no es infeccioso. En eso estamos trabajando ahora mismo nosotros y muchos hospitales, intentar normalizar las curvas para poder dar el valor de CT. Como sale ahora mismo de las máquinas, de los termocicladores, el valor de CT no es obligatoriamente indicador de baja transmisión. Y otra cosa, y estamos ya acabando, es la PCR indeterminada. ¿Qué pasa con la PCR indeterminada? ¿Por qué me ponéis una PCR indeterminada? Pues esto es también una cosa que hay que matizar. Nosotros, como os dije al principio, amplificamos generalmente dos genes, el E y el N. Cuando amplifican los dos genes y cruzan los umbrales de positividad, se considera la PCR positiva, pero cuando amplifica uno de los dos genes y el otro no, entonces estamos ante una prueba indeterminada. ¿Por qué ocurre esto? Pues, si busca uno en la literatura, hablan de que hay otros betacoronavirus que de alguna forma pueden afectar a la PCR y la reacción cruzada. Tal vez, ahora cuando empiece la temporada invernal, esto podamos verlo. Yo creo que no es muy importante, porque depende mucho de la calidad de los genes que amplificamos. Nosotros amplificamos genes muy conservados y entonces yo no creo que tuviéramos ese problema. Yo creo que el problema viene sobre todo por amplificaciones inespecíficas en ciclos muy largos, en ciclos por encima del 35. Es decir, en pacientes, entre comillas, con baja capacidad de transmisión y que casi estaríamos en los dientes de sierra que he dicho antes, es decir, positivo o negativo. En estos ciclos tan largos, muchas veces hay uniones inespecíficas a las ondas y nos podían dar estos resultados. Lógicamente, nosotros no podemos decir que esta muestra es negativa ni que es positiva. Generalmente comprobamos con otra técnica, generalmente con GeneXpert, y con eso somos capaces de más o menos dilucidar. Pero hay otras veces que no hay más remedio que poner indeterminada y ante esos casos hablar de tomar una nueva muestra. Y ya casi acabando, la serología. Hay muchas preguntas sobre serología. Yo, lógicamente, me hubiera gustado hacer una exposición muy larga, pero yo creo que tengo que estar hasta aburriendo. Aquí les pongo la curva, esto está sacado del Necio, pero es una curva tan simple que me encanta, donde veis en rojo el periodo de positividad del antígeno, en gris el periodo de positividad de la PCR en un paciente con buena evolución, por supuesto, y con una sintomatología moderada, y veis que los anticuerpos, tanto IgG y IgM, empiezan a aparecer en pacientes normales en la primera semana. Y ya a partir de aquí se mantienen positivos y después ya a semanas más evolucionadas ya la IgM cae. Esto es la teoría. Cuando esto se ha analizado mucho más en profundidad, parece que hay matices. Parece que la serología tiene mucho que ver, y esto hasta cierto punto es lógico, con la severidad, con la gravedad de la infección. Y como veis, en los primeros 35 días de infección, la cantidad de IgG en los pacientes con enfermedad grave es mucho más alta que con enfermedad moderada o leve. Y cuando ya pasamos los 75 días se igualan y ya parece que los niveles de IgG son similares. Pero una de las cosas que nos lleva a esto es que, como veis aquí, hay veces que los niveles de IgG están por debajo del umbral de detección de las técnicas. Es decir, muchas veces nosotros damos IgG negativas cuando en realidad lo que están es por debajo del umbral de la técnica. Y esto es una cosa que hay que convivir. Estos pacientes, además de inmunidad humoral, tienen inmunidad celular. Es decir, esto no significa que estos pacientes no estén protegidos por el sistema inmune. Pero como podéis ver, en pacientes con enfermedad moderada tenemos un grupito de pacientes que nos pueden dar valores de IgG negativa, aunque la evolución haya sido la correcta. Y esto no nos va a ocurrir con los pacientes graves. Esto es una de las grandes preguntas que nos hacen muchas veces con la serología. ¿La serología ha dado negativa? ¿La serología ha dado negativa? Pues vamos a ver cómo era el cuadro clínico del paciente y puede que estos pacientes más adelante puedan ser positivos, pero sobre todo que es una posibilidad que ocurre. Niveles de inmunoglobulina muy bajos. En fin, yo no quiero aburrirles más. Un bonus track, lo único, decirle que nosotros seguimos poniendo a punto técnicas. En la temporada que nos viene, nosotros ya tenemos a punto una técnica que la sacaremos al hospital en cuanto veamos que o consideréis que es necesaria. Y es que vamos a hacer una PCR triple. Ya no solo vamos a detectar coronavirus, sino también virus respiratorios sincitial e influenza. Influenza A e influenza B.
Con esto lo que vamos a intentar es tener una visión, por lo menos, de los 2 virus respiratorios que han sido más prevalentes en los inviernos anteriores y poder catalogar, sobre todo los pacientes con infección por coronavirus, que no se detecte infección por coronavirus y pueden ser achacables a los 2 virus más prevalentes que han existido hasta ahora. En fin, yo no les quiero aburrir más. Si queréis hacerme alguna aclaración, y muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, como habéis fijado, he ido silenciando los micrófonos, tenéis todos los micrófonos silenciados, pero para preguntar lo podéis activar ahora vosotros vuestros micrófonos e intervenir haciendo preguntas, que seguro que tenéis muchas preguntas y muchos interrogantes que todavía quedan por responder, ¿no? Venga, abrimos el turno de preguntas. Mientras que se animan, yo quiero hacer una pregunta, Manolo. José Antonio, hay una cosa que no entiendo. Acláramela, por favor. ¿Cuál es la razón por la que a los pacientes les retiramos el confinamiento con infecciones leves moderadas a los 10 días del inicio de los síntomas sin hacerles PCR, según normativa vigente, y a los profesionales sanitarios con infecciones leves o asintomáticos está obligado a hacer una PCR que tiene que ser negativa para poderse incorporar? ¿Cuál es la razón que explica este trato desigual de una misma enfermedad, de una misma infección? Bueno, desde el punto de vista virológico, y me voy a alguna curva de las que tenemos aquí, desde el punto de vista virológico no hay ninguna. Es decir, si el paciente tiene una enfermedad moderada o grave, a partir del sexto o séptimo día, si la clínica es la que me estáis indicando y el paciente está asintomático, la evolución es buena, eso es suficiente para considerar que la probabilidad de transmisión es muy baja. Pero eso es una opinión personal. Yo creo que la PCR aquí seguirá siendo positiva el tiempo que tenga que ser, pero en principio no tendría por qué ser un criterio. Pero eso es mi punto de vista. Esperemos todo ese criterio, porque está contribuyendo a un confinamiento innecesario de profesionales que tanto necesitan. Yo quería hacer una pregunta. Es que a mí me parece un poco llamativo, ¿no? Si la PCR sigue siendo positiva, estamos asumiendo que los pacientes no contagian y quizás realmente estamos teniendo tanta difusión del virus porque a los 10 días siguen siendo contagiosos. Yo hablo, por ejemplo, yo soy reumatóloga, entonces yo tengo pacientes inmunodeprimidos a los cuales antes de reiniciarle la inmunoterapia, la inmunosupresión, le he pedido PCR y han seguido saliendo positivos. Algunos de ellos hasta 3 meses después siguen con PCR positiva. Estaban haciendo vida normal. No sé hasta qué punto esos pacientes han seguido contagiando a gente o no. Bueno, vamos a ver. Ahí primero manejas un tipo de pacientes muy determinado, un grupo de pacientes que son inmunodeprimidos, donde la respuesta inmune tal vez no sea la correcta en muchas situaciones. Eso es un problema. Y ahí puede que eso tuviera una lectura un poco distinta. El control de la infección tal vez no sea igual. Pero lo que sí está claro es que la PCR detecta virus, pero también detecta virus muertos. Es decir, virus defectivos ya por la respuesta inmune de los pacientes, y ya os digo, siempre y cuando la evolución sea adecuada y la sintomatología haya desaparecido. En el caso que tú me dices de pacientes con una inmunosupresión, ahí tal vez la PCR podría tener más sentido, pero yo creo que no, que yo creo que en pacientes que la evolución es buena y que están asintomáticos, valores de PCR, estudios de PCR por encima de los 7, 8, 10 días, yo creo que lo que indican son virus con muy baja capacidad de transmisión, puesto que son ya virus tocados, virus alterados por el sistema inmune. Pero eso es mi opinión personal, ¿eh? Como esto es muy importante, lo que has preguntado, por insistir en lo que dice José Antonio, y disculpa que no sé tu nombre, colega reumatóloga. Noemí. Perdón, que no me he presentado. Estos criterios, Noemí, son los criterios recomendados en este momento por el ECDC y el CDC americano, y están basados en la cronología de la infección, con criterio temporal, y por lo tanto basados en la cinética viral demostrada como José Antonio ha puesto, que a partir del 7º día los pacientes con infecciones leves y moderadas no son contagiosos, y sin embargo la PCR sigue positiva
en torno a un 10-20% de las personas, como tú has dicho, hasta 2-3 meses. Y establece ese criterio temporal en infecciones leves moderadas en 10 días, en infecciones graves en 15 y en inmunodeprimidos en 20. Y como te digo, es un documento oficial de estos organismos tan prestigiosos. Sí, buenos días. Soy Javier Medrano, Medicina Interna. Muchas gracias, José Antonio, por la magnífica presentación. Hola, y te quería hacer 2 preguntas. La primera, ¿para cuándo vamos a tener la posibilidad de una PCR al menos semicuantitativa, como planteabas, con el análisis de curva? Y la segunda, si tenemos algún caso documentado de reinfección en el hospital, si habéis detectado alguna PCR positiva y, bueno, si tenéis análisis adicionales. Gracias. Bueno, en cuanto a poder cuantificar los CT, es un tema que, ya te digo, nosotros estamos hablando de cómo poderlo hacer, porque tendríamos que cuantificar el ARN humano que tenemos. No es tan fácil. Yo sé que otros hospitales también están en lo mismo, pero si te sale, y esto se puede hacer, pero no como algo de investigación, algo lento. Es decir, para ofrecerlo a los clínicos, yo creo que todavía nos queda un poco. Me gustaría mucho tenerlo porque yo creo que eso nos daría una capacidad de información muy grande. No me atrevo a decirte un plazo, pero que estamos en ello sí. Y respecto a reinfecciones, yo desde lo que conozco aquí en el hospital no se ha documentado ningún caso, y José Miguel me puede corregir, ningún caso de reinfección. También el concepto de reinfección no solo significa PCR positiva o negativa, sino ver si el virus es el mismo, significa secuenciación del virus y una serie de cosas. Yo en el hospital, yo creo que clínicamente no ha habido ninguna sospecha de reinfección y microbiológicamente nosotros tampoco lo hemos detectado. Bueno, más preguntas y cuestiones. Sí, buenos días. Soy Rafael Luque. Hola, Rafa. En primer lugar, felicitarte por tu ponencia, que ha sido muy clarividente. Mi pregunta concreta es cómo utilizar el criterio de la serología para asegurar la curación de los pacientes. Me explico. La serología puede aparecer de manera tan precoz como al 3.er o 4.º día y además anticuerpos IgG e IgM. Y por otro lado, acabas de poner la diapositiva, hay pacientes que nunca hacen respuesta IgG a niveles para ser detectados por el umbral. De manera que nos encontramos con 2 escenarios de difícil interpretación, ¿no? Por eso me gustaría saber si podemos sentirnos seguros cuando consideramos que un paciente que ha desarrollado IgG e IgM está curado a pesar de tener la carga viral positiva, o si tenemos que establecer un periodo temporal antes de interpretar los resultados de la serología. No sé si me he explicado bien. Sí, Rafa. Mira, yo, y esto también es una opinión más personal mía, la serología hay 2 periodos. Uno en que coexisten IgG e IgM y otro periodo en que la IgM desaparece. Si nos vamos a la serología clásica, a los criterios, cuando empieza a desaparecer la IgM en la semana 2, semana 3, semana 4. Yo creo que en una buena evolución simplemente la aparición de IgG es suficiente de control inmune de la infección, pero si quieres asegurarte, yo creo que cuando empiezan a decaer los anticuerpos IgM es el momento de casi tener súper claro de que la infección está totalmente controlada. Yo creo que hay que jugar con los 2 anticuerpos. Ahora van a salir al mercado, lo que pasa que todavía no están muy instaurados, anticuerpos neutralizantes, es decir, va a haber una oferta de kit de anticuerpos neutralizantes, porque lo que pedimos aquí en realidad son anticuerpos totales. Parece que esto puede que dentro de un mes, 2 meses o algo puedan aparecer las primeras fuera de la investigación, lógicamente. Yo creo que ahora mismo la negatividad del IgM o valores bajos de IgM serían suficientes como para asegurarte que hay un control inmune de la infección. Yo quiero insistir, por favor, en que
los criterios validados son los criterios cronológicos para considerar la curación de los pacientes. Y esto está validado y recomendado por el ECDC y por el CDC, y son los que tenemos que seguir. El criterio temporal, con desaparición de la fiebre y mejoría de los síntomas pasados los 10, 14 o 20 días, dependiendo del tipo de infección y del tipo de paciente. Y luego utilizamos la serología solo como prueba complementaria en aquellos casos donde, en lugar de a casa, queremos sacarlos fuera del área COVID, o bien de UCI o bien de planta, pero solo de forma secundaria y como prueba complementaria. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿no? La serología no es la clave es el criterio temporal. Hola, buenos días. Sí. ¿Quién eres? Pero, por favor, si no te importa, comenzáis presentando, porque como las imágenes no salen, no sé muy bien quién habla. Sí, sí. Hola. Sí, Hola, sí. buenos días. Una consulta. Los pacientes, soy María Ángeles Murillo de la UCI pediátrica. Los pacientes pediátricos que ingresan con cuadro respiratorio en el que no se llega a un diagnóstico biológico o en espera de esa cosa etiológica, que en condiciones normales, por ejemplo, fuera de esta situación epidémica, pues se trataría como una bronquiolitis, un cuadro gripal, etcétera, pero en el que todavía no tenemos una confirmación microbiológica. ¿Cuántos, en qué momento podemos levantar el aislamiento cuando un paciente nos ingresa con una sospecha? ¿Cuántas PCR necesitamos negativas para poder levantar el aislamiento del paciente? Bueno, en principio, si la toma de muestras es correcta, una PCR es suficiente. En pacientes con sintomatología o presentación grave, si quieres una segunda PCR, vale, pero en realidad en ese momento el aislamiento frente a una infección que no detecta no es ninguno, desde mi punto de vista. Yo creo que aquí si tenéis, y en niños, yo sé que la toma de muestras muchas veces no es tan cómoda, en niños pequeñitos, pero yo creo que una PCR negativa, o si quieres 2 PCR negativas, descartan la infección por coronavirus, desde el punto de vista. PCR, el antígeno, ya te digo que lo que te detectaría sería periodo de contagio. Y no me he enterado bien, o sea, como el antígeno, como prueba de screening para ingreso a los hospitales y eso, los asintomáticos, ¿podría dar una alta tasa de falsos negativos en la situación que tenemos actualmente de transmisión comunitaria, que lo que estamos intentando es detectar si ha habido un contacto en un asintomático? ¿No sería una buena prueba de screening? El antígeno es una buena prueba de screening, como más o menos hemos hablado, te va a detectar pacientes con capacidad de transmisión, y un resultado negativo no te dice que no tiene infección por coronavirus, simplemente te dice que no está en periodo de contagio. Por lo tanto, un paciente que te ingrese en el hospital puede tener un antígeno negativo y una PCR positiva. Cuando es un paciente sintomático y te da el antígeno negativo, yo creo que en ese momento debes de pedir una PCR, lógicamente. Porque no. De todas formas, no, yo quería insistir en ese sentido, en que en la práctica, por lo menos en el Hospital General que hemos tenido y en Medicina Interna que hemos tenido muchos ingresos y llevamos desde el principio viendo esta situación, hemos tenido ingresos con antígeno negativo, con PCR negativa y que ambos después se han positivizado, ¿no? Porque siempre hay que recordar que depende todo de la cronología, que son resultados que tienen un valor dependiendo de la cronología y de los contactos. Hemos tenido incluso pacientes que procedían de un brote, que no se había detectado que venían de un brote, que eran negativos a la PCR al ingreso y al día siguiente, a los 2 días, se le ha repetido, ya fuera por la muestra o ya fuera por la cronología, que son positivos. Por lo tanto, insistir una vez más en la importancia de las precauciones universales, porque es que el que se haga antígeno o PCR de screening no nos garantiza que los enfermos no van a estar infectados cuando los tenemos ingresados, porque todas las semanas y todos los días vamos detectando nuevos casos independientemente de que hayan pasado el filtro de ingreso, ¿no? Eso es una idea que no nos puede crear falsa seguridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buenos días. A mí me gustaría hacer una pregunta, si estoy a tiempo. Sí, dime quién es. Hola, sí, soy Ana Vilche, psiquiatra. A ver, nosotros estamos teniendo algunos pacientes positivos, como sabéis, la mayoría, afortunadamente, son asintomáticos, pero como nos movemos, pues seguramente como todos, entre la necesidad de liberar las camas de aislamiento
y estar seguros de que esos pacientes no contagian, porque sabéis que en nuestra planta no está cada uno en su habitación, sino que pasan mucho tiempo todos juntos en la sala común. Entonces, a algunos nos surgía la duda de si cuando tenemos un paciente con PCR positiva, merecía la pena enseguida hacerle una serología, por eso de que si es IgG positivo ya no contagia. Y como estáis insistiendo en lo del criterio temporal, pues no sé hasta qué punto podríamos estar seguros de que podemos liberar el aislamiento si es IgG positivo o tenemos que esperar sí o sí los 10 días. Ana, esta pregunta no tiene una respuesta con una certeza al 100%. Lo que sí es cierto es que cuando el criterio temporal no se puede establecer porque el paciente ha estado asintomático y tampoco hay un vínculo epidemiológico que nos permita saber cuándo el paciente ha podido infectarse, porque conocemos cuándo el caso índice lo hizo, en estas circunstancias estamos ante un paciente con una prueba positiva que está asintomático y que puede llevar 5 días o 14 días, ¿no? Y la decisión tiene mucha importancia por las razones que tú cuentas de estar hospitalizado en la unidad de agudos de psiquiatría, ¿no? Entonces, en este caso, hay dos opciones. Una, que es el de la prudencia y tenerlo 10 días desde la fecha del diagnóstico, considerando que es el inicio, la fecha de inicio de los síntomas, 10 días de aislamiento para estar con la seguridad absoluta de que cumple el criterio cronológico y no va a ser infeccioso. Y la segunda, poder hacer estos anticuerpos que, como ha explicado José Antonio muy bien, si tiene una IgG, indica, con la experiencia que tiene, que lleva al menos 2 semanas de evolución y, por lo tanto, cumpliría el criterio cronológico, ¿no? Y con estos dos criterios, creo que tenemos que utilizarlos inteligentemente para tomar esa decisión tan importante y estamos a tu disposición, ¿no? Como sabes, para hacerlo conjuntamente. Vale, gracias. Claro, yo insistiría ahí en el aspecto de la importancia. Sí, dime, ¿quién eres? Hola, soy Margarita Cabanas, de oftalmología. Me gustaría hacer una pregunta relacionada con esto muy rápida. Con respecto a los test de antígenos que ahora vamos a utilizar en todas las cirugías ambulatorias, cirugía mayor ambulatoria, como método profiláctico para detección en lugar de la PCR que estábamos empleando hasta la semana pasada, ya me queda claro que los pacientes pueden tener la enfermedad independientemente del test y que no se haya detectado por el tema de la cronología. Pero siendo negativos, ¿existe la posibilidad de que contagien esos pacientes? Bueno, es decir, la cosa categórica no te la puedo dar, pero sí es verdad que cuando un antígeno da negativo, la capacidad infecciosa es muy baja. Pero siempre, y te vuelvo a decir lo mismo, siempre y cuando la toma de muestras sea correcta. Si no tenemos una toma de muestra correcta, y creo que lo he dicho ya 100 veces, la posibilidad de un falso negativo es importante. Ya, bueno, pues tendremos que hacer hincapié entonces en que se esmeren en todas las muestras, porque realmente es lo que más va a condicionar entonces el resultado en estos casos. Muchas gracias. Nada. Bueno, muchas gracias a todos. Yo me gustaría que vaya a distribuirse Manuel. Manolo, estás ahí. Soy Manolo Molina, gerente. Era solo para felicitar a José Antonio por su presentación, también en insistir en la necesidad de que lo más importante es la encuesta previa, insistir en que lo fundamental son las medidas de higiene, las medidas de uso de mascarilla, de distancia, insistir. Pero también insistir en que cualquier medida previa al ingreso tiene que ser considerada como muy positiva. Quiero transmitir la tranquilidad de que el punto de toma de muestras para el antígeno se ha establecido en el propio hospital, en el edificio de laboratorio, y que, por supuesto, los profesionales que están haciendo las muestras son profesionales de este hospital que están formados para la toma de muestras y, por lo tanto, si hace falta hacer algún tipo de curso adicional, habría que plantearlo como curso adicional. Por lo tanto, yo creo que la toma de muestras para antígenos debe de darnos la misma garantía que la toma de muestras para PCR que se hacían en el autocovid, porque son profesionales que van a estar encargados precisamente de hacer el test de antígeno previo a todos los prequirúrgicos y a todos los ingresos programados, ya que los ingresos urgentes se hacen en el propio servicio de urgencias. Nada, reiterar mi enhorabuena y gracias a todos.
Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manolo. Vamos a ir cerrando porque creo que son ya un poco tarde, las 9:08. Una pregunta corta, nada más. ¿Se puede? Julio, como quiera. Sí, pero... Alfredo, neurólogo. Solo decir, un paciente o una persona que se contagia, pero se le hace la PCR, se le hace el antígeno, son negativos, con las medidas de prevención, mascarilla, distancia, etcétera, la posibilidad de contagiar en el periodo de incertidumbre es nula o casi nula. Pues claro, por supuesto, si tú respetas las normas de seguridad, empleas mascarillas y tienes todo, la probabilidad de infección es muy baja. Por eso se emplean. Muy bien, nada más. Bueno, en cualquier caso estamos acostumbrados que en ciencias biológicas la verdad absoluta al 100% no existe. Podrá ser el 90 y tanto. Bueno, pues sin más, vamos a seguir haciendo estas sesiones inicialmente cada primer miércoles de mes, pero según las necesidades y las novedades que vayan surgiendo, igual intercalamos algunas. Así que, en principio, la próxima sesión sería el 2 de diciembre, sin descartar que la dinámica de los hechos nos lleve a intercalar alguna sesión si consideramos que es imprescindible que lo compartamos todos los compañeros del hospital. Muchas gracias a José Antonio, a nuestro gerente, a José Miguel y a todos, y cortamos ya la sesión que nos esperan nuestros pacientes. Para todos, fuerza y compasión. Muchas gracias por todo. Gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.